Hola, en este vídeo vamos a realizar una experiencia de el accionamiento de una lámpara a través de un relé. Podría ser, por ejemplo, el alumbrado de cruce, el alumbrado de largo alcance. Todos funcionan de una manera similar. Aquí tengo un relé que tiene 5 terminales y el esquema del mismo. Cuando miro al esquema, veo que el borne 85 y 86 hay un rectángulo cruzado por una línea. Ese simula la bobina del relé. Es decir, internamente hay una bobina que está entre los bornes 85 y 86 del relé. Y veo que el 30 y el 87A en posición de reposo están juntos. Sin embargo, cuando yo alimente la bobina con corriente, el contacto se moverá hacia el borne 87 del mismo. Entonces, si voy a realizar un ejemplo de una lámpara accionada por un relé, que podría ser, por ejemplo, una lámpara de corto alcance o de largo alcance en el automóvil, etcétera, etcétera, tengo que partiría de la batería y tendría el relé con los dos contactos en reposo juntos, el 30 y el 87A. Aquí tengo una bobina, el 85 y el 86. Y después tengo un borne que en reposo está separado, que es el borne 87. Este sería el relé. Tengo la lámpara, que la represento de esa manera, y tengo un pulsador, el cual va a hacer las funciones que podría hacer un interruptor o bien un conmutador, este pulsador. Entonces, si pongo aquí el pulsador con su símbolo, tendré que llevar la corriente al pulsador. Del pulsador la introduciré en el borne 86 y del borne 85 irá a masa. En mi caso, como no estoy en el automóvil, tengo que llevar un cable hacia el negativo de la batería, ya que no existe la carrocería para hacer masa. Ese sería el circuito de mando. Es decir, cuando yo pulse el pulsador, alimentaré de corriente la bobina. Esta creará un campo magnético y hará que este contacto, se desplace hacia la parte inferior a juntarse con el borne 87. De 87 iría la corriente hacia un fusible, de ese fusible iría a la lámpara y de la lámpara iría a masa. Pero antes tengo que alimentar corriente directa de batería al borne 30. Básicamente, si me fijo en el esquema, en un relé existen dos circuitos. El circuito de mando, que consiste en alimentar la bobina con corriente eléctrica para que cree un campo magnético y haga desplazar el contacto, y el circuito principal, por donde en este momento no saldría corriente ninguna porque no lo tengo conectado a ningún sitio, pero cuando alimente la bobina el contacto saltará hacia abajo y alimentará la lámpara. Los elementos que tengo para montar el circuito son el conmutador, la lámpara, es una lámpara típica de cruce, una lámpara halógena de tipo H7,
el relé, el fusible, y negativo y positivo. Aquí, si cojo el multímetro, lo pongo en voltios en corriente continua para saber la tensión que voy a tener de alimentación, es decir, 12,41 voltios. Voy a alimentar el circuito. Una tensión similar a la de una batería. Entonces, para empezar a montar el circuito, sé que voy a tener dos conexiones a negativo y dos conexiones a positivo, porque hay, como dijimos, dos circuitos: el circuito de mando y el circuito principal del relé. Entonces empezamos a cablear el circuito. Vamos a empezar con los dos que van a positivo. Las tengo aquí unidas, este cable con este cable. Voy a coger los dos que van a positivo. Las engancho en positivo y tengo que a positivo va al borne 30 del relé. El borne 30 del relé, que sería ese de ahí, me llegaría positivo. Y el otro positivo me va al pulsador, aquí, en cualquier sitio del pulsador. Tengo los dos positivos en el circuito. Ahora sé que desde el conmutador al borne 86 del relé tiene que ir un cable, porque cada una de esas líneas sería un cable. Es decir, desde el pulsador introduzco al borne 86 del relé, tiene que ir un cable. El borne 86 lo estoy buscando, sería 85, 86. El 86 sería este de aquí. Ahora, si sigo el circuito, desde el 85 iría un cable a negativo. Puedo coger este cable y lo pongo desde el borne 85, lo llevo a negativo, lo uno aquí, en el negativo. Desde el 87 sale a un fusible, que tengo aquí el fusible, ahí tengo los bornes, y el 87, si no sé cuál es el 87, si no me lo indicara, cogería el multímetro en la función continuidad y sé que el 30 da continuidad con el 87A, es decir, con el del medio. Sin embargo, con el de arriba, que es el 87, me da resistencia infinita. Es decir, que el de arriba es el 87, en caso de que los bornes estuviesen borrados. Entonces tengo que coger un cable que vaya desde el 87, me va al fusible, y del fusible cojo un cable que va desde el fusible
Del 87 al fusible, del fusible a la lámpara, da igual el terminal de la lámpara y finalmente desde la lámpara irá a masa, es decir, al negativo, ya que aquí no tengo, como en el automóvil, la masa de la carrocería y llevaría al negativo de la fuente de alimentación. Ahí tengo unido en el negativo. Ahora tendría todos los componentes unidos. Aquí tengo el pulsador. Al pulsar el pulsador debería crear un campo magnético que haría que la lámpara se encendiese. Entonces voy a dar corriente al circuito. He suministrado corriente al circuito, no pasa nada porque no he pisado el pulsador. Ahora, si toco el pulsador, la lámpara debería encenderse y escucharse un pequeño clic que serían los contactos del relé al crearse el campo magnético en la bobina. Ahí está cómo se enciende la lámpara. Ahora, si quiero analizar el circuito, por ejemplo, con un multímetro, y me cojo y me voy a la función de medir amperios en corriente alterna o corriente continua, vamos a ver qué sucede al poner el amperímetro para medir la intensidad con la que yo ejerzo el mando de la bobina. Entonces, si cojo aquí el cable que llega del interruptor a la bobina, sería este cable de aquí abajo. Quito el cable de la bobina, lo coloco la pinza positiva del multímetro ahí y la pinza negativa la coloco donde he quitado el cable. Ahí. Si doy corriente al pulsar el pulsador, aparecerá la intensidad que consume la bobina del relé para generar el campo magnético que hace cerrar el contacto 30 con el 87. No se ve la pantalla debido a lo que ilumina la lámpara. Vamos a retirar un poco la lámpara. Vamos a ponerle un cartón a ver si se ve. Ahí se observa mejor 0,142. 0,142 amperios. Es decir, con 142 miliamperios estoy controlando la corriente que va hacia la lámpara. Con tan solo 142 miliamperios. Ahora, si encuentro el cable que he quitado para volver a dejar el circuito como estaba, lo coloco otra vez en el borne 86 y quito, por ejemplo, el cable de salida de corriente que llega a la lámpara, el positivo que llega a la lámpara. Quito el positivo de la lámpara e introduzco ahí el multímetro positivo donde viene la corriente y el negativo lo tengo que poner a la entrada de la lámpara. Vamos a ponerle algo a la lámpara. Tratar de ponerle algo a la lámpara para que no nos moleste la luz para ver la imagen.
en la pantalla del multímetro. Ahora coloco la pinza donde he quitado la otra pinza y acciono el interruptor. 4,05 amperios. Es decir, en este caso he manejado 4,5 amperios con solo 0,142 amperios. Es lo que he hecho en este circuito. Para eso es para lo que se utiliza un relé, para controlar con una corriente muy pequeña una corriente muy superior. De esa manera protegemos, en este caso al pulsador, en otro caso al interruptor o al conmutador, de la intensidad. Cuando la intensidad es muy grande, cuando abro y cierro el circuito, se producen chispas entre los contactos del interruptor y del pulsador, que darán lugar a su deterioro. Para proteger conmutadores, interruptores o pulsadores de la intensidad, se utiliza el relé. Y lo que estoy haciendo con el relé es controlar con una corriente muy pequeña una corriente muy superior. En este caso tenemos el ejemplo de la lámpara, podría ser el ejemplo de un motor o de otro elemento de un circuito eléctrico que requiera un consumo elevado.